Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press, donde cada mes abrimos una nueva ventana al mundo de los viajes. En este cuarto episodio vamos a conocer a fondo todo lo que entraña el Camino de Santiago de la mano de un experto en la materia al que presentaremos en cuestión de minutos. Dicen que todos los caminos llegan a Roma. En nuestro caso, todas las vías nos conducirán a la capital gallega. Así que si estás pensando en recorrer este año algunas de las principales rutas que nos llevan hasta la Plaza del Obradoiro, con su imponente catedral, te invitamos a permanecer con nosotros. Además, tendremos una sección de noticias para ponerte al día y cerraremos, como venimos haciendo en cada capítulo, con nuestra última llamada, esas recomendaciones de expertos relacionadas con el tema en cuestión, para que te inspires antes de hacer la maleta. De modo que si te gusta viajar, descubrir y dejarte sorprender, este es tu sitio. No perdemos más tiempo. ¡Despegamos! La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago está formada por un importante número de entidades repartidas por casi todas las comunidades autónomas y sus primeros pasos se remontan a 1987. Sin embargo, para referirnos a ella, tal y como hoy la conocemos, hubo que esperar a 1993. Tiene como objetivo primordial la recuperación de la peregrinación a Compostela y de los múltiples caminos de Santiago que recorren España. Pero para conocer más a fondo quiénes conforman la federación y cuáles son las tareas que llevan a cabo, tenemos a su presidente, Juan Guerrero, a quien saludamos y agradecemos su presencia en este cuarto episodio de EP Turismo. Juan, sin duda es difícil, pero en pocas palabras, ¿qué habría que tener en cuenta para realizar el Camino de Santiago según el momento de nuestra vida? El momento, cualquier momento, es bueno siempre que ya sea mayor. Mi experiencia en ese aspecto es más que como peregrino, como hospitalero. Y lo que no recomiendo es hacer el camino a los niños, ¿eh? Los niños del camino se queman, se matan, porque hacen tres caminos. El padre va adelante, la madre va detrás, el niño va adelante para atrás. A partir de esa edad de 17, 18 años, hasta que el cuerpo aguante, ya sabemos que el cuerpo tiene unas limitaciones, pero cuando llegan esas limitaciones, por el cuerpo, por la edad, tenemos que adaptarnos a otro tipo de hacer camino. Uh-huh. Por cierto, has hablado de hospitalero. ¿Qué representa esa figura del hospitalero voluntario? El hospitalero voluntario siempre ha existido, Era desde que desde que el peregrino sale de su casa, es atendido por una serie en la época moderna, una serie de albergues. Esos albergues los trabaja, porque unos son privados y los gestionan y otros son públicos que los trabajan los hospitaleros voluntarios. Nosotros en la Federación atendemos 35 albergues directamente, y 107 albergues más que son los que llevan directamente nuestras asociaciones. Esos son atendidos por hospitaleros que tenemos aproximadamente cada año, disponemos de unos 800, 700, 800, y figúrate, personas tan diversas de tantos países que vienen hospitaleros expresamente desde Australia o desde Sudáfrica o desde Japón, expresamente pagándose ellos todos sus gastos, porque el hospitalero trabaja 15 días, 24 por 24, 24 por 7 días, o eso, sin cobrar absolutamente nada. Él se paga su comida, su viaje, su transporte y todo. Y así y con todo eso tenemos un paquete de hospitaleros, de más de 10.000 hospitaleros, de todas las nacionalidades. El hospitalero es la persona que atiende al albergue. Limpia, compra, hace todo. Entendemos entonces que una de las labores principales es ofrecer información y apoyo a los peregrinos. Pero, ¿qué otras cosas hace un hospitalero? Bueno, el hospitalero
tú ya lo has dicho, información al peregrino. El que informa cuando llega el peregrino, le ayuda con el pesado peso de la mochila. Ahora en esta época es bastante mm, problemático por los calores. Una mochila de 7 o 8 kilos se te convierte a las 2 de la tarde en un peso de 40 kilos. ¿Qué hace el hospitalero? Atiende a ese peregrino, normalmente le da un poco de agua con limón, o le da algún zumo, o le da algún, lo que es muy bueno, siempre aceptan con mucha, es un plátano, un trozo de melón, agua fresca, y ya ahí le duele, se le suele dar la habitación, y ya por la tarde es cuando el hospitalero, ya el peregrino ya se sincera, habla con el hospitalero, con los demás compañeros, etcétera. Y el hospitalero, te digo, da una información de la zona, aparte de que limpia los baños, limpia la cocina, limpia las camas y limpia el albergue. Está pendiente de... Ujú. Juan, otra línea de actuación va encaminada a la recuperación de los caminos de Santiago desde vuestro colectivo. No hablamos solo de señalización, aunque de sobra es conocido ver a voluntarios, por ejemplo, pintando esas típicas flechas amarillas y tan útiles para orientar al peregrino, ¿verdad? Cierto, ¿eh? Nosotros hemos recuperado muchos caminos, muchos caminos. Entre ellos soy también, aparte de ser presidente de la Española, soy presidente de la Asociación Jacobea de Málaga. Cuando yo llegué en el año 99, sabíamos, conocíamos por historia, por libros y demás, que desde Málaga habían salido muchos peregrinos. Ten en cuenta que el peregrino es una persona que sale desde su casa, que además la palabra peregrinación significa eso, tú sales desde tu casa hasta Santiago, en este caso es de Santiago. Hemos estudiado muchos caminos, ahora mismo, y estamos revalorizando. Ahora mismo somos la fundación que más datos tiene de todos los caminos de España y de casi Europa, porque también controlamos allá como 16.000 kilómetros de camino en España y 70.000 en Europa. Todo eso lo lleva una compañera desde la asociación, que es voluntaria y está en ello. Hay muchos caminos que se han perdido, otros que no son caminos, o no han sido caminos y quieren ser caminos, y otros, los clásicos, son los caminos importantes. Hay mucho, eh, cada, aunque esté mal decirlo, por eso, cada ayuntamiento quiere que el camino pase por su pueblo, Ujú. para tener no nos engañemos, esto también tiene una repercusión social, religiosa, pero también tiene una función económica importante. Y Juan, ¿cómo se gestiona tanto personal voluntario? Pues mira, se gestiona con personal voluntario. Se gestiona con personal voluntario. ¿eh? Nosotros ahora mismo, yo afortunadamente tengo una junta de 17 personas, todos voluntarios, aparte de que la federación tiene 3 personas en la oficina de Logroño en plan como en fijos, empleados fijos. El resto tenemos 17 personas, cada uno especialista en un tema, con una función concreta. Por ejemplo, hospitaleros, hay una persona que es súper conocedora del tema de hospitalidad, que es la que lleva el tema hospitalero. El que lleva la cultura es una persona que es metida hasta el máximo en los temas culturales, que es la que desarrolla esos temas. Europa, todo lo que concierne al Camino de Europa a Compostela, hay un compañero que se encarga de toda esa gestión. Por supuesto, está el secretario, está el tesorero, están los apoyos del presidente, Anaí Barreda, o el vicepresidente Ángel Barreda, y después tenemos dividida España en 9 vocalías, la llamamos, que son parte de o las comunidades o las provincias, y ahí dentro hay un vocal, y ese vocal es el que está en permanente contacto con las asociaciones de su entorno.
Es un poco complejo, pero funciona, ¿eh? Por cierto, Juan, desde hace siglos ya tenemos conocimiento de caminos, aunque tengamos en mente los de siempre, el primitivo, el francés, el portugués, el inglés o el de la Vía de la Plata, pero una pregunta que se pueden estar haciendo nuestros oyentes es ¿cuántos caminos existen y sobre todo si detrás de cada camino hay una asociación? No, vamos a ver. Caminos existen, ya he dicho antes, que los que tú has dicho, simplemente hacer la salvedad de que desde el año mayo de 2016 no es Vía de la Plata, es Camino Mozárabe guión Vía de la Plata. Estupendo. Eso todavía hay mucho, incluso este fin de semana pasado, altas jerarquías del camino, pues dijeron y hubo que decirle, no, mire usted que, sí, es verdad, disculpa. Bueno, camino hay muchos. Los principales son los que acaba de decir. Camino francés, el camino por autonomasia, el camino principal, el camino del norte, el camino vía de Mozárabe, vía de la Plata, el portugués, y después están ahora mismo las asociaciones catalanas están igual que las mañas, las de Aragón, están trabajando muchísimo y muy bien en la recuperación de muchos caminos. Concretamente, los de Cataluña están con San Jaume y están trabajando de maravilla y sacando para adelante caminos inéditos que siempre que han existido, porque para que exista un camino se pide una serie de reglas, de normas, que son 10, no las voy a enumerar porque son muchas, pero por ejemplo que haya un vestigio que haya un manuscrito que se justifique que un peregrino ha pasado o ha fallecido allí. Aquí hay muchas, eso, en ese momento sabemos ya cuándo es el camino. Hay caminos que dicen, como ya he dicho antes, que dicen que ha sido y no tenemos constancia real de que haya sido, y otros caminos que no conocemos pero que sí han sido. ¿Y qué acciones llevan desde su asociación para fomentar lo que es el Camino de Santiago en general? Pues mira, nosotros, todas las asociaciones, incluso la Federación Española, incluso la de reciente creación, que es Camino Europa-Compostela, que tiene ahora un bebé de año y medio, todas tienen como principal es ayuda y protección al camino, ayuda y protección al peregrino. Ese es nuestro tema principal en todo el aspecto. Y todo lo que desarrollamos va en beneficio del peregrino y en beneficio del camino. Todo lo que hacemos va en beneficio de estas dos gentes. Señalización, albergue, señalítica, información, todo va en función de estos dos puntos principales, camino y peregrino. Juan, en estos momentos, ¿cuál dirías que es el perfil del peregrino? ¿Viaja solo, en familia, con amigos? ¿Por qué tipo de alojamiento se inclinan? Está cambiando muchísimo, está cambiando una barbaridad todos estos aspectos. No, el peregrino normalmente, ahora mismo tenemos que el 52% de los peregrinos son extranjeros y el 48% españoles, que el 51-52% son hombres, el 47-48% mujeres. La edad, la edad que destaca es entre los 30-40 años. Después hay lo de 40-50 también, y de 50 en adelante un porcentaje también importante. A los 60-70 hay un porcentaje, y además ese porcentaje de 60 a 50 y tantos son peregrinos que han hecho el camino más de una vez y se decantan por otros caminos o por oye, mira, es que cuando yo lo hice me salté una desgracia, pero es así, yo lo considero, me salté de Burgos a León en autobús y ya me han dicho que de Burgos a León es precioso y es verdad. Yo personalmente he hecho esa etapa de Burgos a León exclusivamente porque me encanta y porque la encuentro maravillosa. Pero hay mucha gente, muchos peregrinos que repiten a partir de los 50, 60 años. Tengo un compañero en la Junta de Tiempo que dice que no sabemos, que el camino no sabe cuánto tiene que agradecerle a las prejubilaciones que se hicieron hace 15 o 20 años, porque de ahí salió una escuela,
increíblemente, que son los que estamos ahora. ¿Y por qué tipo de alojamiento se inclinan estos peregrinos? ¿Existe en España una buena red de albergues? Existe una buenísima red de albergues. Nosotros, te voy a dar una cifra que creo que no me equivoco demasiado. Nosotros consideramos entre albergues donativos y albergues privados, recuerdo que eran 2.400 y pico de establecimientos. Esto es una cifra que es un trabajo que hicimos durante la pandemia, nos entretuvimos en hacer ese trabajito. Y creo yo, 2.400 o 4.200, no quiero vaya, pero una de esas, creo que eran 2.400 los albergues que había al terminar la pandemia en España. Por supuesto, le añade las pensiones, los hoteles, porque el peregrino también va a hoteles y también se da su buen baño en el balneario, se da su fiesta en el Parador X. Antes me preguntaba qué era el peregrino. El peregrino casi siempre va solo, porque hace pareja, encuentra a cualquiera en el camino. La mayoría van solos y en segunda posición lo van las parejas, no que sean parejas, sino dos amigos, dos amigas, eso. Y a partir de ahí ya los grupos, no. Siempre decimos que en el camino 3 es multitud, por los servicios. Enseguida retomamos nuestra conversación con Juan Guerrero, presidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, pero abrimos ahora un pequeño paréntesis para abordar en formato breve algunas de las noticias más destacadas recientemente sobre turismo. El tráfico aéreo en los aeropuertos de AENA ha crecido un 4,7% en el primer semestre hasta alcanzar los 180 millones de pasajeros. AENA ha contabilizado 1,5 millones de movimientos de aeronaves, un 3% más, y 713.000 toneladas de mercancías transportadas, lo que supone casi 6 puntos porcentuales más que el periodo anterior. Y ya que hablamos de AENA, sepan que está ultimando una subida de tarifas aéreas del 6,5% en 2026 tras una década de congelación. Ávila, Santiago de Compostela y Segovia acogerán eventos especiales para celebrar los 40 años como ciudades patrimonio. En este sentido, se ha previsto un gran concierto conjunto para el 6 de diciembre, fecha en la que la UNESCO designó las 3 primeras ciudades españolas con ese reconocimiento. El astroturismo vive un auge este verano en España con un incremento significativo de la demanda de actividades vinculadas a la observación de estrellas. La plataforma online de visitas guiadas y excursiones Civitatis ha elaborado una selección de los destinos más destacados del país para disfrutar del firmamento en entornos naturales alejados de la contaminación lumínica. Renfe supera hasta el mes de junio los 21 millones de abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia, así como los abonos Avant al 50%, desde que se puso en marcha esta medida en septiembre de 2022. En cuanto a viajeros, ha transportado 277,4 millones en los 6 primeros meses, lo que supone un nuevo récord histórico y un crecimiento del 3%. Renfe, por cierto, ha pedido perdón por las últimas incidencias, averías con cientos de pasajeros quedándose en tierra y continuos retrasos, pero defiende ser la primera empresa del mundo con menos cancelaciones. El 8% de los viajeros europeos está considerando disfrutar de sus vacaciones fuera del continente entre julio y noviembre por mayores costes y las continuas incertidumbres geopolíticas en el extranjero, según el último informe de la Comisión Europea de Viajes. Vamos con otro estudio. España recibió la llegada de casi 94 millones de turistas internacionales en 2024, lo que supuso un 12,3% más en comparación a 2019, año previo a la pandemia. Esta llegada de visitantes extranjeros crece a mayor ritmo que en los países del Mediterráneo, según el Banco de España. El Ministerio de Vivienda acuerda con Airbnb la retirada de anuncios sin código y el envío mensual de datos desde agosto. Y Airbus entrega un total de 306 aviones a 65 clientes durante el primer semestre de 2025, lo que implica 17 unidades menos que el año pasado. Aún así, supera la cifra de 280 envíos de Boeing en ese mismo periodo, a pesar de crecer un 60%. Después de los titulares, retomamos la interesante charla con nuestro invitado, Juan Guerrero, presidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago,
quien nos había comentado en su última intervención, pues cuál era un poco el perfil del peregrino. Precisamente yo quería ahondar en este tema, Juan, porque no todo el mundo, supongo, tiene la misma motivación. Habrá quien busque un sentido religioso, quien lo vea con un afán de superación, una oportunidad de conocer paisajes maravillosos o de conocer gente, ¿no? Con ese mismo espíritu, o incluso quien decide iniciar esta aventura en parte por un poco de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es cierto, hombre, una peregrinación en principio religiosa, de ello proviene, y es más, después, cuando llega a Santiago, tiene la oportunidad de hacer la comunión, recibe la Compostela y recibe todo lo demás. Que hoy, sí, hoy hay motivaciones, muchas. Ya la catedral para la Compostela admite que sea porque cuando tú llegas a la catedral, a la oficina del peregrino, tú quieres conseguir la Compostela, te preguntan por qué motivo ha hecho el camino. Y lo puede decir por motivos religiosos, espirituales, y ahora también están aceptando lo de interno. Entonces te dan la Compostela. Si tú haces el camino por motivos deportivos, pues estupendo, te dan una Compostela que no es Compostela, es un documento diciendo que Pepe Pérez ha hecho el camino por motivos deportivos. Las Compostelas, la catedral no las cobra y los certificados los cobra, los ha hecho por motivos deportivos, gastronómicos. Yo creo que la gran mayoría es el paisaje, lo que lo atrae. Nosotros decimos que el peregrino empieza de turista en Roncesvalles y termina de peregrino en Santiago. Qué bonita frase. Esa transformación existe en de Roncesvalles o de Lugo o de Sevilla. Esa peregrinación existe. Muchas motivaciones. ¿Y qué Que cuando nosotros damos la credencial no se lo pedimos, que nos diga esas motivaciones. Más o menos ya cuando entabla una conversación ya sabes por qué. Pero al llegar a Santiago, a la oficina del peregrino, sí te lo pregunta. ¿Y qué recomendaciones le daría a alguien que no tiene todavía del todo decidido pues empezar el camino? ¿Por dónde debe empezar? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Mira, el camino, yo digo que tú haciendo en tu casa, en tu pueblo, una media de 5, 6, 7 kilómetros al día, dándole aquí, tú sabes que en Málaga tenemos 20 pasos marítimos, hacemos por el paso marítimo, en otros sitios vas por la ribera del río, haces un entrenamiento de 5, 6, 7 kilómetros y estás perfectamente cualificado para hacer el camino. Lo que es importante es el peso, la mochila. La mochila no debe de superar el 10% de tu peso. Y de verdad que cuando tú haces la mochila, en el mejor momento de hacer la mochila es cuando vuelves del camino y sabes que la mitad de lo que te ha llevado no te ha hecho falta para nada. Todo eso sobra. Pero disculpa, y la pregunta no era por ahí, la pregunta era por... Sí, sobre todo recomendaciones para alguien que no lo ha hecho nunca, que debería de tener en una cuenta. persona que nunca lo ha hecho, pues tiene, ya sabes, el equipaje, o sea, en la mochila cabe muchas cosas, sobre todo la ilusión, que es lo más importante que tiene que llevar la mochila, es la ilusión, pero también lleva muy pocas cosas, no tienes que llevar gran relevancia. Hoy también los tiempos cambian, hay empresas, entre ellas Correo, que te transporta la mochila de un día para otro, de un sitio a otro. Eso también existe. Y ya sabemos que cuando ya tenemos una edad, tenemos que recurrir a ese transporte. No puede llevar 108 kilos, te lleva una mini mochila con una botella de agua y poco más. Estar preparado, siempre hay que estar preparado. Si no estás preparado, no, el camino te mata. El camino te mata porque sale la ampolla, que hoy se pueden cuidar perfectamente. Hoy hay medicación, hay productos que te evitan perfectamente las ampollas, que es el enemigo. En el mundo de este camino dice que el camino tiene 3 enemigos: los perros, las ampollas y mal dicho que sea, y los curas, dice que son los 3 enemigos del camino. Pero las ampollas las puede cuidar
y hay productos que la evita, la evita. Una tendinitis, pues mira, una tendinitis a lo mejor te ha producido por un mal paso o porque ha hecho unos kilómetros inadecuados. Nosotros recomendamos siempre las etapas de 20, 22, 24, 19, 25 kilómetros. Etapas más largas de eso, después lo paga, el cuerpo lo paga, a no ser que sea una persona muy experimentada, que esté acostumbrada a hacer 100 kilómetros, 50 o cosas así, pero si no, lo paga. Hay que tener en cuenta, para que nadie se lleve a engaño, que nos vamos a encontrar casi siempre con tramos de subida y de bajada, y que muchas de esas bajadas, por ejemplo, también de subidas, que van a ser muy prolongadas, muy duras para un principiante, sobre todo porque lo que conviene es entrenar un par de meses antes, como decías, ¿no? Dar esos paseos, hacer 4, 5, 6 kilómetros para que luego no nos encontremos con algo inesperado, ¿no? No, tú sabes que el camino tiene subida y bajada, ¿eh? Todo el camino está lleno de grandes subidas y grandes bajadas. Preciosas, muy bonitas, pero son subidas y bajadas. Hay que subir. Y si tú subes en tienes una subida de 8 o 10 kilómetros, como las hay, o de 4, con una mochila de 8 kilos, esto se te hace pesado. Y la bajada también tiene el hándicap de que puede tener arena, piedras movibles, y debe de ir con siempre recomendable llevar el bordón o el bastón. Ahora se llevan los palos los bastones, nórdicos, ¿no? que Exactamente. son los que eso, pero hay que hincarlo en el suelo, Hay subidas que son agradables, y otras que no lo son tanto, pero hay que subirla y bajarla. Y mira, yo siempre te he dicho, siempre Burgos-León, sabemos que es Castilla, que es un llano, hasta que llega llega a Mostelares, al puerto de Mostelares, que te lo encuentras en mitad de la nada y tiene una subida de 2 o 3 kilómetros, no te la esperas. Ahí todo el mundo, pues se viene un poco atrás. Y piensas Pero, en fin, ¿qué hace uno allí, eso. ¿no? ¿Por qué Claro, ha decidido hacer el camino? ¿Quién le ha además llevado? claro, es precioso, pero allí está. Pero merece la pena. Merece la pena, siempre. El camino todo merece la pena, de verdad. Todo merece la pena. Ha hablado usted sobre la mochila, que no es recomendable que supere el 10% del peso corporal. Pero ¿qué cosas, qué esenciales tiene que tener esa mochila? Mira, Que hay que llevar sí o sí. Lo tengo, yo como atiendo los martes en mi asociación por la tarde, ya cada uno ya dice, no, yo ya lo he leído en internet, no, yo ya me ha dicho mi primo. No, pero la verdad es que después vienen y se arrepienten el que no ha recibido esa información se arrepiente. Mira, que es básico. Yo siempre digo que en el campo hay que andar con pantalón largo y con botas. Tú vas con tus botas, tu pantalón largo, unas zapatillas para las tardes y para las duchas, un par de ropa interior, calzoncillas, bragas, lo que sea, y camisetas de verano, como esta que lleváis vosotros. No, manga de asisa, no. Porque las mangas de asisa, como tú llevas, eso te destroza el cuerpo, entre el peso de la mochila, la cuerda de la mochila, el collar eso te destroza. Y darte mucha protección. Mucha protección. Es recomendable el sombrero, la gorra no te sirve, porque siempre va de este a oeste, siempre lleva el sol en el cuello, y la mochila, pues yo te digo, eso, y la medicación mínima que tú tengas. Por supuesto, si vas en más de un grupo, no llevar 6 cargadores cada uno. Con un cargador es suficiente. Y cositas así, cosas de experiencia de calcetines, un par de calcetines. Los calcetines es la prenda más importante que tiene la mochila. Debe ser un calcetín bueno, ya hoy los hay maravillosos. Que no, es que antes decía, no es que los de algodón, no es que los de fibra, no es que la punta, no es que el tacón, no, ya hay calcetines maravillosos que son perfectos para cualquiera. Sobre todo que no tengan costuras, imagino, y que te queden muy fijado el pie, ¿no? No tiene costura, está muy fijado el pie. En una parte que tú ves que la parte delantera, ves que es un material distinto al de atrás. En fin, eso. Yo siempre digo que lo más importante de la mochila son los calcetines.
Yo añadiría, Juan, supongo que estarás de acuerdo con nosotros, el hecho de beber mucha agua, de estar muy hidratado y sobre todo no echar cuenta al reloj. Es decir, que cada uno vaya a su ritmo, no fijarse un horario de llegada al punto de destino, porque eso puede crear también un poco de frustración, ¿no? De frustración y de ansiedad, ¿eh? ¿Eh? Porque si no lo vas cumpliendo, ya te encuentras con ansiedad, que es también un enemigo importante del peregrino. ¿Mm? Eh, a todo el mundo le recomendamos, yo no uso reloj, pero a todo el mundo se le recomienda que se olvide el reloj, ¿eh? Que salga de tu casa, de tu albergue, de tu hotel, por la mañana, sales temprano porque en esta época debe de salir temprano para evitar los calores de mediodía y llegar a mediodía al albergue y ahí ya terminar todo eso. Prisa, ninguna. Cada vez que tienes prisa, la fastidia. ¿Mm? Ujú. Y no disfruta, la verdad que no disfruta. Hay otras personas que se ponen, que se agachan la cabeza y lo único que ve es la punta de sus botas. ¿M? Y a lo mejor tiene el monasterio de Oseira delante, que es una maravilla. ¿M? Y cosas hay mucho. O sea, pero no, tienes que llevar la cabeza levantada y disfrutar sin ansiedad, sin prisa. Sabes que el camino está ahí, sabes que si no vas a dormir en un albergue municipal, vas a dormir en uno privado y si no, vas a dormir en el ábside de una iglesia. También mucha gente, yo de mi época de hospitalero, eh, tú sabes que en los albergues hay un libro de agradecimiento. Yo lo que más me gustó de toda mi época es cuando me dijo un peregrino, un chico joven, belga, querido hospitalero, muchas gracias por hacerme dormir en el suelo. Ha sido la noche más maravillosa de mi vida. ¿Mm? Pues todo tiene, de todo tiene, ¿eh? Todo tiene. ¿Mm? Todo tiene. El camino Bueno, es ya amplio. para finalizar la entrevista, nos quedamos sin tiempo desgraciadamente, nos gustaría saber alguna anécdota que personal o de alguien que se le haya comentado sobre su camino, algo que usted recuerde con especial cariño. Uy, pues hay mucho y a mí mismo no me coge inalvis, como dicen los, ¿eh? Pues mira, yo de anécdota, te puedo contar de hospitalero. Yo he sido 16, 17 años por ahí, hospitalero en el Burgo Ranero, que es un pueblecito que está entre Mansilla de las Mulas y Sahagún, a mí me dicen Sahagún y Mansilla de las Mulas, y ahí todos los días era una anécdota, era algo. Tenemos un libro, que si ahora después terminamos, me dais la dirección, un libro escrito por un compañero, que se llama eso, a- eh, anécdota y chiste y broma o algo así del Camino de Santiago. Ahora me pasáis un WhatsApp y os lo paso. Está escrito por Luis Perrino, anterior presidente de la Federación y también de León. Muchas. Vamos, a mí me acuerdo que se me presentó un día con un señor con una ampolla que no era un pie, aquello era un botillo. Y tuvimos que, para clavarle una aguja, hubo que llamar a la farmacéutica del pueblo que por favor viniera porque aquello era imposible de. ¿M? Y hubo que hacer casi como decimos entonces, tenemos que traer un guarrito para abrirle ¿eh? la piel a este hombre. Pero en fin, ahora mismo no me acuerdo de Pero muchas, pero hay muchas. digamos que no es lo habitual, no vayamos tampoco ahora a No, no, asustar a no, no, aquel no, 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 peregrino no, en cierne no. que este verano está ya Tenemos. decidido a hacerlo por fin, ¿no? No, que va, te estoy hablando de anécdotas, esto Por fue en eso. el año, puede ser en el año 99, ¿eh? O sea que no es, en aquella época el 90%, el 90 o el 95% de los peregrinos llevaban esos calcetines de blanco que te cocía el pie, no es que ahí podías echarle un huevo frito, y te lo salía frito ahí, no llevaba el calzado que afortunadamente lo hay hoy. ¿M? Y eso yo. Ya los peregrinos hoy, ese chiste que yo, o sea, esa anécdota que yo contaba Sí, no existe, no está, no está. queda como ¿Mm? anécdota. Juan Guerrero, presidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago. Como decía mi compañera Marina, nos quedamos sin tiempo, se nos ha pasado volando esta charla. Yo creo que es interesante para nuestros oyentes y sobre todo para aquel que aún no estaba decidido
hacer el Camino de Santiago, oye, y después de conocer un poco más de fondo las peculiaridades que tiene esta forma de viajar, porque no en vano de eso se trata nuestro podcast, de viajar por nuestro país, pues que le hayamos un poco ayudado, ¿no?, a aclarar esas dudas. Pues esa es la intención nuestra y vuestra, que mejorar el camino. Pues muchísimas Y gracias hacerlo más. por aceptar Vale. nuestra invitación. Venga, muchas gracias y a vuestra disposición, igual que toda la federación. Un ¿Vale? saludo. Venga, gracias. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Como presidente del LAR Gallego de Sevilla, de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura, y como miembro de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Gallegas, quiero enviar un afectuoso saludo a todos los amigos y simpatizantes del Camino de Santiago. Las comunidades gallegas, los centros gallegos, están integrados por los más de 500.000 de gallegos y gallegas que viven en más de 100 países de todo el mundo. En definitiva, gallegos y descendientes de gallegos que han contribuido a hacer de Galicia lo que es hoy. Una tierra dispuesta a dar la bienvenida a todos aquellos que deseen caminar por ella. De una forma u otra, todos los centros gallegos tienen entre sus fines fundacionales la promoción de la cultura gallega, la promoción de Galicia, sus valores y sus bondades, y la promoción de la confraternidad entre Galicia y las tierras de acogida. El número de centros gallegos repartidos por el mundo, en torno a 200, su implantación en los diferentes territorios, su actividad abierta y permanente en pro de la difusión de la cultura gallega y su gran dispersión hace de los centros gallegos un valioso elemento como agentes y como operadores de la difusión de posiblemente el hecho cultural más relevante de Galicia y uno de los hechos culturales más relevantes de Europa, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago ha tenido y tiene un papel fundamental en la internacionalización de Galicia, con el Camino de Santiago como su columna vertebral. Algunos datos sobre la magnitud del fenómeno. Según la Oficina de Peregrinos de Santiago de Compostela, registró en el año 2023 más de 500.000 peregrinos de 192 nacionalidades diferentes. Si consideramos que la ONU tiene registrados 198 países, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todo el mundo pasa por el camino. Algunos apuntes íntimos y personales. Mi familia es originaria del municipio de Antas de Ulla, en el centro geográfico de Galicia, y aun cuando me crié en nuestra tierra de acogida, Sevilla, pasé mis vacaciones escolares en la casa familiar de Somoza, a escasa distancia del Camino de Santiago, concretamente de Monterroso y de Palas del Rey. Este hecho me permitió desde niño conocer de forma anticipada un fenómeno que hoy llamaríamos globalización, viendo pasar bajo la sombra del monasterio de Vilar de Donas y del castillo de Pambre, gentes diferentes, razas diferentes y cultura diferente. Me hizo conocer el camino como patrimonio de la humanidad antes de su oficialidad. El auge más importante del camino se produce a partir de 1993, un año jacobeo que trajo consigo un resurgimiento importantísimo del camino como elemento turístico, cultural y religioso, respaldado por la declaración de Ruta Jacobea como primer itinerario europeo de interés cultural por el Consejo de Europa y la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son varios los caminos oficiales de Santiago. El camino francés, el más popular, nace en Francia. El camino del norte, que recorre la costa cantábrica. El camino Vía de la Plata, antigua ruta romana, que atraviesa España norte a sur desde Sevilla. El camino portugués, que nace en Lisboa. El camino inglés, ruta marítima, que en Galicia nace en Ferrol. El camino primitivo, ruta original de peregrinación, que comienza en Oviedo y es el más antiguo, y el camino de invierno, ruta alternativa al camino francés que evita las montañas en la época invernal. Algunos apuntes y recomendaciones personales. Sobre el camino de invierno, señalar que atraviesa unos parajes de singular belleza, como es la Ribera Sacra, con los cañones del Sil y Miño. Merece la pena contemplar y detenerse en sus miradores y en las bancadas y balcones que cultivan la viña y la uva de lo que se ha dado en llamar viticultura heroica. Del camino francés me gustaría resaltar
el Parque Etnográfico do Cebreiro, el Museo del Peregrino do Cebreiro. También me gustaría destacar la visita al monasterio de Samos, fundado en el siglo VI por la Orden Benedictina, o el pueblo de Portomarín, que en 1962 fue trasladado tras la construcción del pantano, piedra a piedra, a la actual ubicación, todo un patrimonio monumental. O las poblaciones de Monterroso y Antas de Ulla. No debemos pasar por ellas sin probar el pulpo de Monterroso y el pan de Antas, quizás los mejores de Galicia. O las poblaciones de Melide o Arzúa, donde debemos degustar el queso de denominación de origen Ulloa Arzúa. Del Camino Vía de la Plata, en su trayectoria desde Orense, algunas recomendaciones. La población de Sea, con su pan de denominación de origen, o la ciudad de Lalín, la que debemos visitar y no dejar de probar el afamado cocido de Lalín. En Silleda y Bandeira debemos hacer una parada para visitar la fervenza de Otocha o Cascada de Otocha, el pequeño Iguazú de Galicia. O Ponteulla, donde debemos visitar la Carballeira o el Robledar de Trasfontao. En definitiva, un recorrido turístico, cultural y espiritual por una tierra llena de encanto que merece la pena conocer y disfrutar de sus paisajes, de sus monumentos y de sus gentes. Gracias. Esperamos que os hayamos animado a viajar por Galicia, recorrer a pie sus bellos paisajes y pueblos del interior, disfrutar de su gastronomía, descubrir una tradición ancestral y, en definitiva, practicar otra forma de hacer turismo, sea cual sea la motivación que nos haya llevado a emprender ese camino. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo destino. Un saludo de Marina Navas y de Alfredo Guardia. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.